¿Será momento de decir adiós a los data frames y dar la bienvenida a los data tables en R? Si trabajas con grandes volúmenes de datos en R, o bien solo quieres ser más eficiente manipulando datos, este video te va a ser de utilidad. Además, podría ser que en un futuro ya nadie utilice los clásicos data frames. Los data frames han sido la estructura de datos estándar en R para la manipulación de datos tabulares. Y con tabulares me refiero a literalmente tablas, las tablas que conocemos. Pero cuando hablamos de grandes cantidades de datos y operaciones complejas, Data Table muestra una eficiencia impresionante. Hoy vamos a explorar esto con algunos ejemplos prácticos. Primero, un poco de contexto. Data Table es una extensión de Data Frame diseñada para ser más rápida y más intuitiva a la hora de consultar datos, especialmente para grandes cantidades de datos y operaciones que son críticamente dependientes del tiempo de ejecución o de la eficiencia. Por ejemplo, si vamos a consultar o realizar operaciones sobre 100 millones de renglones de una tabla, vale la pena mucho aprender a utilizar Data Table porque Data Frame podría no funcionar. Incluso si son pocos datos, quizá valga la pena empezar a sustituir todo o la mayoría por Data Table en vez de tener Data Frames, para no tener que estar haciendo cambios entre Data Frames y Data Tables después. Aquí ya tengo el código completo que vamos a ver en este video y eso lo hice para no tener que escribirlo mientras lo explico y únicamente enfocarme en la explicación. Ustedes pueden ir poniendo pausa para que vayan anotando el código, pero bueno, básicamente al inicio aquí tenemos un data frame. Este data frame tiene tres columnas, una que es ID, es un identificador del renglón que va del 1 al 100 millones, es decir, son 100 millones de registros. La segunda columna corresponde a la edad de la persona del registro. Aquí generamos 100 millones de números aleatorios que van desde 18 años de edad hasta 65 años. Y la tercera columna corresponde a income, es decir, los ingresos de las personas. Esto es una distribución normal. Se generan 100 millones de registros con distribución normal, con media 50,000 y desviación estándar 10,000. Ahora lo que vamos a hacer es un filtrado de los datos. Aquí primero lo vamos a hacer al data frame directamente. Como quizá ya sabemos, de esta manera se filtran datos en un data frame. Lo que vamos a hacer es poner el nombre del data frame. Aquí voy a ejecutar primero este bloque de código para que se asigne nuestro conjunto de datos y con eso ya podamos ejecutar este filtrado de datos. Aquí nos estamos quedando únicamente con los registros en donde la edad sea mayor a 50. Y como es un data frame, lo vamos a hacer de esta forma. Primero ponemos nuestro data frame, de ahí abrimos corchetes, ponemos una coma y del lado de izquierdo de la coma vamos a poner la condición. Ponemos otra vez el data frame, ponemos signo de pesos para que nos quedemos únicamente con la columna edad y de ahí filtramos los registros que sean mayores a 50, ¿va? Y esto lo envuelvo en esta función que está aquí que se llama system.time. Para utilizarla no tenemos que importar nada, viene automáticamente con R. Y esta función lo que va a hacer es decirnos el tiempo que se tardó nuestra computadora en ejecutar la instrucción que le pasemos dentro. Entonces ponemos system.time, ponemos paréntesis, de ahí ponemos llaves y dentro de ello ponemos nuestro código, ¿va? Esa es la sintaxis. Así que vamos a ejecutarlo y de ahí pues se queda pensando un poco, se queda procesando. Como son millones de registros, va a tardar un momento. Y aquí podemos observar el resultado, que es este de aquí. Básicamente y de forma sencilla, lo que nos interesa es este número de aquí, que es 13.39. Entonces, nuestro código tardó 13.39 segundos en ser ejecutado. Ahora vamos a hacerlo con Data Table y vamos a comparar los tiempos, ¿va? Aquí primero tenemos que importar la biblioteca data.table y antes de importarla tenemos que instalarla con un install.package, como ya quizás sabemos.
y dentro de los paréntesis ponemos data.table y le damos enter. Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo instalada. Así que una vez que instalamos la biblioteca, vamos a importarla y de ahí vamos a transformar nuestro data frame a un data table y lo vamos a hacer con esta función que es as.data.table y dentro de los paréntesis ponemos nuestro data frame, ¿va? Y eso lo vamos a asignar a una nueva variable que se va a llamar dt y vamos a ejecutarlo, vamos a asignarla y de ahí vamos a hacer lo mismo que con el data frame, vamos a filtrar los registros en donde la edad sea mayor a 50. La sintaxis cambia un poco con data table, como podemos observar es un poco más directo. Aquí en vez de poner data frame y signo de pesos y la columna, vamos a poner directamente la columna y no necesitamos poner la coma aquí. Entonces la sintaxis puede ser un poco más sencilla y vamos a ejecutarlo para que veamos cuánto tiempo se tarda en hacer lo mismo que hicimos con el data frame. Aquí lo ejecutamos y esto va a ser mucho más rápido. Aquí vemos que se tardó únicamente 2 segundos. 2 segundos comparado con 13 segundos que tardó el data frame en filtrar los datos. Y esto es debido a que Data Table maneja mucho mejor la memoria de nuestra computadora y realiza las operaciones internas de una forma mucho más eficiente que los data frames. Es por esta razón que vale la pena mucho aprender a utilizar los data tables. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo que tengo acá abajo. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es agrupar con base en la edad y estamos aplicando el promedio del ingreso por edad, ¿va? Para ver más o menos cuánto ganan en promedio las personas según su edad. Y aquí vamos a ejecutar esta operación y como son 100 millones de registros, esto puede ser un poco tardado, así que vamos a ejecutarlo y a esperar un momento. Ustedes si gustan pueden aquí bajar el número de renglones. En vez de 100 millones pueden poner 10 millones o la cantidad que ustedes gusten. Yo le pongo 100 millones de registros para que el ejemplo se vea mejor y porque mi computadora tiene 32 gigabytes de RAM y un procesador veloz, pero sin problema podemos quitar algunos ceros si ustedes lo consideran conveniente, ¿va? Lo tienen que quitar de aquí, también de aquí y de aquí también, ¿va? Bueno, aquí ya terminó de procesar. Vemos que se tardó 133 segundos en ejecutar y ahora vamos a compararlo con Data Table. Vamos a ejecutar esta línea de código de aquí y vamos a ver que va a ser mucho más rápido. Y listo, aquí podemos ver que Data Table realmente lo hizo mucho más rápido. Para ser precisos, lo hizo casi 22 veces más rápido que el Data Frame, lo cual nos muestra la potencia de Data Table. Ahora vamos a ver un último ejemplo. Vamos a crear dos data frames nuevos. En este ejemplo lo que vamos a hacer es un join entre esos dos data frames y vamos a ver la diferencia en el tiempo de ejecución entre hacerlo con data frame y hacerlo con data table. El primer data frame va a contener una columna de ID que va del 1 al 500,000 y va a contener una columna llamada valor que son 500,000 números aleatorios con distribución normal, media 0 y desviación estándar 1. Y el data frame 2 igual va a contener un ID y también va a contener una columna llamada value 2. Las vamos a transformar a data table aquí también para que podamos hacer el ejemplo también con data table. Y primero lo que vamos a hacer es hacer un merge entre el data frame 1 y el data frame 2 con base en el campo ID. Vamos a hacer un join entre esas dos tablas. Vamos a ejecutarlo para que veamos el tiempo que tarda. Aquí me indica que no encontró el data frame 1 porque olvidé ejecutar estas líneas de código. Y otra vez vamos a ejecutar esto de aquí y vamos a esperar un momento. Aquí vemos que se tardó 2.58 segundos hacerlo con data frame y ahora lo vamos a hacer con data table para que veamos cuánto tiempo tarda y vemos que tardó únicamente
0.21 segundos, es decir, la quinta parte de un segundo. Entonces ya con estos tres ejemplos validamos que efectivamente Data Table es mucho más eficiente que Data Frame. Y por último vamos a hacer una pequeña comparación entre la sintaxis que utilizamos con Data Frame versus la sintaxis que vamos a utilizar con Data Table, ¿va? Aquí para filtrar datos de un Data Frame lo vamos a hacer de la forma tradicional, de la forma que ya conocemos. Ponemos el Data Frame, abrimos corchetes, ponemos una coma y de ahí del lado izquierdo de la coma vamos a poner la condición para los renglones. En este caso lo vamos a hacer otra vez llamando a nuestro data frame, ponemos signo de pesos y ponemos el nombre de nuestra columna y aquí ponemos la condición, ¿va? Esta es la forma tradicional con data frame. Pero con data table, como lo vimos arriba, lo vamos a hacer de forma más directa. Aquí únicamente vamos a poner el data table, abrimos corchetes, ponemos el nombre de la columna y ponemos aquí pues básicamente la condición, ¿va? Sin necesidad de poner coma aquí. Y tampoco tenemos que poner esta parte de aquí. Ahora, con Data Frame, para consultar columnas en específico, tenemos que poner una coma, como lo hicimos acá arriba, y después de la coma poner, si queremos consultar una columna, lo vamos a hacer, voy a quitar aquí este vector y voy a borrar esto de aquí, y lo vamos a hacer de esta forma, entre comillas, vamos a poner el nombre de la columna, y esto debería de funcionar. Y si queremos consultar dos columnas, vamos a hacerlo como estaba al inicio, con un vector y vamos a poner el nombre de las columnas. Y con Data Table lo que vamos a hacer es poner directamente el nombre de la columna que queremos consultar, así sin comillas ni nada. Esto debe de funcionar. Y si queremos consultar dos columnas o más, lo vamos a hacer de esta forma, como estaba al inicio. Vamos a poner un punto, vamos a abrir paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a poner las columnas que queremos consultar, sin comillas ni nada, ¿va? Y también es importante comentar que los data tables pueden ser consultados con la misma sintaxis que los data frames, pero yo recomiendo que si estás trabajando con data tables utilices la sintaxis especial de data table para que puedas aprovechar toda la velocidad y la eficiencia que nos provee data table, ¿va? Aquí tenemos unos ejemplos de data tables que están siendo consultados con la sintaxis de data frame y aquí vemos que esto funciona. Y esto funciona porque los data tables nacieron a partir de los data frames. Por eso la sintaxis que tienen los data frames la heredan los data table, pero yo no puedo aplicar la sintaxis de data table sobre los data frames. Eso es importante. Como consejo personal, cuando estás aprendiendo a programar en R, puede ser conveniente empezar con Data Frame, ya que es la estructura de datos más básica y es ampliamente compatible con muchas bibliotecas en R. Aunque Data Table ofrece muchas ventajas en términos de rendimiento y velocidad, no todos los paquetes están optimizados para trabajar con Data Table. Por eso tener una buena base en Data Frame no solo te ayudará a entender mejor cómo manipular datos en R, sino que también te preparará para cuando necesites realizar operaciones más complejas y eficientes con Data Table. Recuerda que cada herramienta tiene su momento y lugar dependiendo de tus necesidades y del proyecto en el que estés trabajando. Así que no te recomiendo olvidar por completo los data frames. Pero si ya eres un usuario con un nivel intermedio o avanzado en R, sí te recomiendo usar más los data table. Y bueno, eso sería todo de este video. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campana, así como dar like a este video. Nos vemos pronto. Hasta luego.